Muy bien. Ahí ya estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Igual recuerdo que esto es una grabación para docentes nada más. Vamos para acá. Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es la precarga, lo que es la poscarga, vamos a hablar, a juntar todo eso para terminar de definir lo que es el volumen minuto, ¿no? Que si bien uno empieza a decir, sí, es el volumen o volumen minuto o gasto cardíaco es lo mismo, ¿eh? Decir, sí, es la cantidad de sangre que eyecta el corazón a lo largo de un minuto o el miocardio a lo largo de un minuto, bueno, las preguntas es, bueno, ¿qué es lo que genera el gasto cardíaco del volumen minuto? Que es suficiente, pero en algún momento puede volverse insuficiente y generar insuficiencia cardíaca. Entonces, esta imagen te permite entender todas las probabilidades de insuficiencia cardíaca que vamos a tener, como las causas más genéricas, ¿sí? La primera de ellas es la contractibilidad, ¿sí? Recuerden que la contractibilidad nosotros ya le podemos poner un nombre más específico, ¿sí? Que es uno que tiene que ver inclusive con las drogas que se consumen para optimizar esa propiedad miocárdica, ¿sí? Porque la contractilidad es una propiedad miocárdica, ¿sí? Las otras propiedades, y miren que esto es pregunta de parcial, porque es anatomía y fisio básicas, ¿sí? Una es la de cronotropismo, ¿sí? Que es la propiedad intrínseca que tienen las células miocárdicas en generar su propio estímulo, cronotropismo. De ahí después van a venir drogas que son cronotrópicas positivas o cronotrópicas negativas. Por ejemplo, los medicamentos beta bloqueantes, como el atenolol, que creo que no habrá faltado oportunidad que tuvieran que darle a algún paciente atenolol o a un familiar que lo toma, es de la familia de los beta bloqueantes, ¿sí? Porque bloquean los receptores beta 1 y beta 2 del corazón, de las células miocárdicas, y alteran esa propiedad que tiene el corazón de generar sus propios estímulos, ¿sí? Que van a desencadenar una y otra célula a partir del sistema de conducción mioeléctrico del corazón y generar una respuesta contráctil después. Entonces, por un lado tengo la propiedad del cronotropismo. Luego tengo la propiedad del dromotropismo. Dromotropismo, que es la capacidad que tienen las células miocárdicas de transmitir de una célula a otra y a otra y a otra este estímulo de tener que generar su propia contracción, ¿sí? De una célula a la otra. Entonces, la propiedad dromotrópica del miocardio es la capacidad que tienen las células miocárdicas en transmitir, ¿sí? Un estímulo entre ellas. Luego está la propiedad que se llama Batmo, así como Batman, batmotropismo, que es la capacidad que tienen las células en estar receptivas a un estímulo, como estar atentas a que puede venir un estímulo. La cuarta propiedad es la inotrópica, ¿sí? Una vez que la célula dice, me quiero contraer, transmito eso a las otras células. Y las otras células están a la espera de ese comunicado, todas nos contraemos, ¿sí? Y la contractibilidad es una propiedad del corazón que ahora la llamamos inotropismo. Por eso era lo que yo recién decía, hay drogas que son inotrópicas. ¿Cuáles drogas que ustedes habrán escuchado, que tienen, a ver, vamos al lado de las terapias intensivas, porque son las drogas que más acuerda uno, cuando no son las que más usamos, porque tengo millones de personas tomándolas de forma ambulatoria y tengo 20 en terapia intensiva, pero uno siempre se acuerda de las más difíciles y nunca la más simple. ¿Cuáles drogas inotrópicas conocieron ustedes? A ver, alguien que pueda responder. ¿Alguna droga inotrópica? ¿Cuál? Adrenalina, profe. Bien. ¿Cuál más? Actualmente estamos usando la precursora de la adrenalina, que es la noradrenalina,
es un paso antes. ¿Adrenalina a esa se refiere? Sí, por eso digo, adrenalina, Dopamina. perfecto. Bien, clorhidrato de dopamina. Después tenés el clorhidrato de dobutamina. Pero esas drogas son para un paciente que está en terapia intensiva y la está pasando mal. Pero yo les digo, el millón de personas que tengo dando vuelta por mi casa y no están en terapia, consumen drogas sinotrópicas también. Y no son esas. ¿Sí? Lo más seguro que a ustedes tengan que atender pacientes del millón, no de los 10 que están en terapia. ¿Sí? ¿Y qué drogas inotrópicas conocen, por ejemplo? De que se consumen en comprimidos. No, el Enalapril. enalapril es un antihipertensivo. Ah, Hay una que está hoy, pero la consume medio mundo, el carvedilol. ¿Sí? la ¿Cuál? digoxina. Perfecto, La la digoxina. digoxina, el carvedilol, ¿sí? Son drogas sinotrópicas de consumo ambulatorio, ¿sí? ¿Las puede tomar un paciente en terapia? Sí, obvio, pero el millón es el que más la toma y es lo que yo más tengo que entender, ¿sí? Porque es lo que me dice el paciente que me viene a una guardia y me da esa lista de todo lo que toma, que cada vez toman más cosas, entonces yo tengo que saber lo que está tomando. Es decir, bueno, tiene uno para el manejo de la sensibilidad a la insulina, metformina. Después el paciente toma ansiolíticos, toma antidepresivos, tiene este inotrópico, toma este antihipertensivo, ¿sí? Miren que generalmente los pacientes, más los adultos mayores, te vienen con un papel escrito de todo lo que toman durante el día, que parecen los 10 mandamientos, y usted no tiene idea de lo que toma el paciente. ¿Sí? Para ver qué está tomando, qué le está pasando, porque ya te dice, hace mucho que no lo tomo, y no está tomando el antihipertensivo, y por eso tiene 190 sistólica, ¿sí? Entonces yo cuando voy a hablar con el médico, le digo, mira, tengo un paciente en el box 1, con estos antecedentes, viene por este problema y hace un mes que no me toma el antihipertensivo. Entonces vamos juntos y lo cagamos a palo al paciente, con el médico, en el buen sentido, ¿no? Entonces, es importante que estemos muy apremiados con conocer lo que toman los pacientes, ¿sí? Y no solamente con el de terapia intensiva, sino con el que está dando vueltas en la calle. Bien, denme un minuto que voy a desconectar el teléfono. Listo. No se molestan en horario de clases. Por lo menos no me molestan a mí. Seguimos. Entonces, la importancia de saber lo que se consume para saber cómo lo resolvemos. Ahora suena el celular, tampoco lo voy a atender. Bien, entonces tenemos la contractibilidad, recuerden, propiedad del miocardio, que es el inotropismo, o capacidad del corazón de contraerse, ¿sí? Precarga, ya la vimos. Si la querés definir rápido, es el volumen de fin de diástole que está en ambos ventrículos a la espera de la contracción. Puede estar alterada por la poscarga, que puede ser o bien la resistencia que opone el mismo ventrículo, o bien la que más miramos es la que está fuera, la poscarga fuera de los ventrículos, que es la resistencia que opone las arterias. Y entre paréntesis pones hipertensión arterial, ¿sí? Cuando vos definís hipertensión arterial, estás diciendo que está aumentada la poscarga, la resistencia que se opone a la eyección del ventrículo, ¿sí? ¿Entendimos estos tres conceptos cómo se están uniendo? Sí, profe. Muy bien. Recuerden que la hipertensión arterial puede ser de dos tipos. Una es la hipertensión primaria o esencial, ¿sí? La primaria o esencial es la que aparece generalmente ya en los adultos y adultos mayores, promovida por ejemplo, la pérdida de elasticidad o vasodilatación arterial, ¿sí? Por los depósitos de colágeno, aterosclerosis, ¿sí? Colesterol, calcio. Todo eso hace endurecer las capas musculares de las arterias y pierden la capacidad de vasodilatar. Cuando pierden la capacidad de vasodilatar, están todo el tiempo en vasoconstricción
y la poscarga aumenta, es decir, la resistencia aumenta. Eso es hipertensión primaria o esencial, que es la que vamos a tener la mayoría de todos nosotros si seguimos comiendo lo que comemos y haciendo lo que no hacemos, que es gimnasia. ¿Sí? Eso es lo que tiene la mayoría de nuestra población. Hipertensión primaria o esencial. En cambio, hay una hipertensión que se llama secundaria. Y nosotros vimos una el cuatrimestre pasado. ¿Cuál fue la hipertensión secundaria que vimos el cuatrimestre pasado? En el embarazo. Muy bien. ¿Y cómo te decía? La hipertensión inducida por el embarazo o sus síndromes. ¿Sí? Pero muy bien lo que la colega aporta. ¿Ven cómo todo se puede unir? Y te pueden pasear, en el buen sentido, por un programa. Va de la anatomía a la fisiología, pasa por cuidados enfermeros, se va a obstetricia y termina en pediatría. ¿Sí? Yo lo que y siempre se los digo, lo que quiero es que pediatría sirva para todo, porque de todos ustedes, pediatría que se hagan uno o dos. Y yo lo que quiero que todos se aprovechen, en buen sentido de pediatría, con cosas que se puedan llevar para la atención del adulto, ¿sí? Entonces, los problemas de precarga, por exceso, por déficit, los problemas de poscarga, que siempre son, ¿por qué? Por exceso, y la contractibilidad por déficit, no se sabe contraer, lo hace insuficientemente, hacen a que el volumen de eyección, es decir, esa sangre que tenga que salir de los ventrículos, se vea afectado, ¿sí? En menos, siempre es en menos. ¿Qué altera la sangre que quiere salirse si no la alteró la precarga, la contracción y la poscarga? Bueno, competencias mecánicas, problemas valvulares o pericárdicas alrededor del corazón, como puede ser la pericarditis, el taponamiento cardíaco, que tenga una insuficiencia valvular aórtica o pulmonar del otro lado, y mi frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ese volumen de eyección, si dice zafé de la precarga, zafé de la poscarga, zafé de la contractilidad, le quedan dos cosas por seguir lidiando, saliendo adelante, que no le afecte los problemas mecánicos valvulares, pericárdicos, o bien que la frecuencia cardíaca no te afecte. Porque si yo te bajo y te pongo en bradicardia, el volumen minuto, ¿se ve afectado? Pregunto. Si yo te modifico la frecuencia cardíaca, ¿en mucho o en poco? ¿Te afecta el volumen cardíaco? Pregunto a la clase, ¿eh? Sí, profe, se afecta. ¿Por qué? Porque el volumen minuto se saca en relación al volumen sistólico con la frecuencia cardíaca. Perfecto. Porque es una variable que multiplica el volumen sistólico. La cambiaste a la frecuencia y te modificó el valor de volumen minuto. Bien. Cuando el corazón entra en conflicto con cualquiera de todos esos problemas, de todas esas variables, y entra en insuficiencia, el corazón dice, bueno, tengo que tratar de no ponerme insuficiente y me tengo que compensar, me voy a autocompensar. El primer mecanismo que tiene el paciente para compensarse, ¿sí?, es el mecanismo de Frank y Starling, ley de Frank y Starling. Entonces, cuando ustedes les pregunten, pregunta parcial que está ahora, el 10 de noviembre, mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca, tengo uno que es la ley de Frank Starling, y luego vienen las remodelaciones ventriculares. Más adelante vamos a ver también los métodos compensadores, esto ahora no se los vamos a preguntar en el parcial, que son los endocrinos metabólicos, ¿sí? Que es, por ejemplo, la liberación de renina, ¿sí? Por eso el paciente me está hipertenso todo el tiempo, la liberación de catecolaminas, por eso tanta taquicardia del paciente, y retención de hidrosalina, porque el riñón, habíamos dicho, que funciona bajo dos variables, ¿sí? Recién vimos las variables que hacen al funcionamiento cardíaco. Y el riñón también tiene variables, que es la presión y el volumen de sangre que le llega, ¿sí? Entonces,
Cuando el riñón detecta que le llega poca sangre, a poca presión, por la insuficiencia cardíaca, piensa que le está faltando sangre y no le está faltando. Lo que le falta es presión. ¿Sí? Sangre está lleno, paciente. Le falta presión. Pero eso el riñón dice, a mí me falta algo, o presión o volumen. Yo siento que me faltan las dos cosas. Entonces empieza a hacer una retención hidrosalina. Por ejemplo, libera renina, ¿sí? Libera más aldosterona, le pide a la hipófisis la liberación de hormona antidiurética para guardarse líquido, porque el riñón piensa que si yo me guardo líquido, voy a mejorar la presión con la cual la sangre me llega a mi riñón. Y eso termina por servir un tiempito y después falla. ¿Sí? Entonces, el primer mecanismo de los que vamos a ver para ahora evaluarnos es el mecanismo de ley de Frank-Starling, que lo que hace es aumentar la longitud de contracción miocárdica, es decir, las células, ¿sí?, se estiran más para tolerar más sangre que ingrese al corazón y más fuerza para eyectarla. ¿Sí? Entonces, la ley de Frank-Starling, como dice acá, establece que el miocardio posee una capacidad intrínseca, significa dentro de uno, para adaptarse a volúmenes cada vez más crecientes, por lo que recién decíamos, que al riñón nada parece que le llega y todo se lo quiere guardar. Entonces, cuanto mayor sea el llenado de sangre del ventrículo ante la diástole, en ese momento de fin de diástole, más sangre va a salir. Entonces parece que se va a compensar el gasto cardíaco que venía en déficit. ¿Sí? Ese es el primer mecanismo de salir a compensar. Y entre paréntesis aparece lo que recién yo les explicaba, ¿sí? Que el riñón, al verse que le cae la presión y el volumen de sangre, desencadena la liberación de renina, de aldosterona en las suprarrenales, la avisa por angiotensina 2 a la hipófisis que le libere hormona antidiurética, y ahí aparece la retención hidrosalina, ¿sí? Por eso empieza a haber como mucha sobrecarga cardíaca al PEPE, porque lo que falta es fuerza contráctil. Muy bien. El segundo mecanismo que tiene el corazón, después que activó el primero, que es el de Frank-Starling, con la activación hidrometabólica, ¿sí? Y haber estirado la célula, recuerden que la célula miocárdica, ¿sí?, si uno la ve en un microscopio electrónico, va a ver que es una célula que se contrae, ¿sí? Después googleen y busquen sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del miocardio. Esto anótenselo. La sarcómera es la unidad funcional del miocardio. Y si yo digo unidad funcional, ¿qué estoy diciendo, clase? Si yo digo unidad funcional, ¿qué estoy definiendo? Y ya lo expliqué en varias oportunidades. Debe estar en algún video de los que ya grabamos. Es la mínima expresión, ¿sí?, de funcionamiento del órgano o tejido donde está esa célula, ¿sí? La nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Qué significa la nefrona? Que es la expresión más chiquitita de tejido y de células que hacen a un riñón grandote. Es decir, la nefrona es como un riñón en chiquitito, ¿sí? Es la mínima expresión, se dice así, de células o tejido que hace la función del todo, del órgano donde está. La unidad funcional del pulmón, ¿cuál es? El alvéolo. Muy bien. ¿Y el alvéolo, acaso no es como un pulmón en chiquitito, donde permite la difusión gaseosa, la ventilación y la perfusión? Sí. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué es una unidad funcional, es la mínima expresión de células o tejidos que hacen a la función del todo en el órgano donde están, ¿sí? Pregunto, ¿cuál es la unidad funcional del corazón entonces? Que la dije hace 3 minutos. El sarcómera. Muy bien, la sarcómera. Esta es femenina. Está del lado de los derechos de la mujer. Es femenina, sarcómera.
La sarcómera, espera, fijar, quizás es el sarcómero, bueno, no sé. La sarcómera, ¿sí? Es la unidad funcional. Es decir, si ustedes la miran bajo microscopio electrónico, van a ver que todo el tiempo se contrae, ¿sí? Entonces, es como un corazón bien chiquitito, se contrae. Muy bien. El segundo mecanismo de remodelación es que el corazón haga hipertrofia, ¿sí? ¿Y qué significa hipertrofia? Miren la imagen. ¿Qué ganó ese ventrículo izquierdo? Miren la imagen. Pregunta, ¿qué ganó ese ventrículo izquierdo? ¿Se están mirando la pantalla o están mirando la tele ustedes? Sí, profe, como Vamos. que ganó masa o volumen. Bien, ganó masa ventricular. Pero fíjense que no aumentó su tamaño, no se dilató, sino que creció hacia adentro. Es decir, hipertrofió el músculo, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes escuchan, no sé, en gimnasia, que hay personas que dicen, tienen un cuerpo hipertrófico? ¿Y qué es hipertrófico? Como que está delgadito, tiene un peso adecuado y se le notan bien los músculos bien marcaditos, ¿sí? Crecidos pero marcaditos y tiene fuerza. En cambio, cuando vos ves esos tipos que hacen fisicoculturismo, que están hinchados, ¿sí? De tanto líquido en los músculos, ves terribles músculos, pero no tienen mucha fuerza esos pacientes, esa gente que entrena para hacer fisicoculturismo. Porque la hipertrofia es un mecanismo donde yo gano masa muscular, ¿sí? Se agranda el músculo, el miocardio crece, como ven acá en la imagen, ¿ven la pared ventricular izquierda? Miren la normal y mirá cuando hipertrofió. Creció hacia adentro para ganar fuerza. Es como hacer gimnasia con un brazo, ¿sí? No, mira cómo se me va marcando el músculo, ¿sí? No se te hincha, pero gana fuerza y se marca. En cambio, el tercer mecanismo de compensación es el último. Si no lograste revertir la insuficiencia cardíaca con la hipertrofia, se te dilata el ventrículo. ¿Ven cómo se dilató acá la imagen? Entonces, se adelgaza la pared ventricular y se ensancha, se dilata y pierde capacidad contráctil totalmente, ¿sí? Porque un corazón normal hace esto. ¿Me ven si yo hago esto con la mano? Pregunto, ¿eh? Sí, profe. Bien. Entonces, el corazón normal late. La hipertrofia tiene fuerza contráctil, pero la dilatada hace esto. ¿Sí? ¿Ves? No termina de tocarse, de contraer, hace así. Está tan grandota, tan dilatada las paredes y adelgazadas que pierden fuerza. Lo único que tienen es taquicardia. Por eso, en tu paciente adulto o en los niños, los pacientes están taquicárdicos, hipertensos por ¿qué? ¿Qué era lo que generaba la hipertensión? En la insuficiencia cardíaca. Primer mecanismo, retención hidrosalina, ¿sí? La retención hidrosalina genera la hipertensión arterial. Amén de que esto en los niños. En un tipo de 60 años tenés hipertensión primaria, porque ya tienen las arterias que no se le vasodilatan, y el secundarismo generado por la ley de Frank-Starling, pues me retiene líquidos, ¿sí? Es decir, que por los dos lados se genera hipertensión. Entonces, la cardiopatía dilatada es la dilatación principalmente de la cámara ventricular izquierda, que es la que se tiene que bancar la poscarga de todas las arterias, ¿sí? De todo el aparato de circulación mayor, y por eso, cuando vos escuches que el paciente ya tiene una cardiopatía dilatada, llegó al techo, no tiene más nada para compensar, y lo que se dilata no se vuelve a acomodar, ¿sí? Entonces, cuando el paciente se dilató, ya está, no se la puedo achicar. Hay que cuidarlo y mantenerlo para que no llegue a más dilatación y más insuficiencia. Porque el último paso, cuando el corazón ya se dilató todo, que es una cardiopatía dilatada, es el trasplante cardíaco. Y corazones no sobran, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy explicando, que decís, esto es ciencia ficción de pacientes que nunca voy a ver en mi vida, bueno, yo les cuento lo siguiente.
¿Alguno de ustedes tienen algún familiar con hipertensión arterial? Sí, profe. Muy bien. Yo también, tengo a mi vieja. Cuando, Yo a mi viejo. bueno, cuando les diagnostican a alguno de estas personas hipertensión arterial, que siempre es silente, pasa desapercibida hasta que, pum, en un control encuentran 160, 100 y no baja de eso, durante el control que le hacen la presurometría y sigue hipertenso todo el día el viejo y la vieja, entonces uno va a decir, bueno, sí, tu mamá, tu papá o vos sos hipertenso. Muy bien, hay que buscar la causa. La causa, bueno, se busca si es renal, es un secundarismo, o si es primaria, te van a mirar el colesterol, el perfil lipídico, tu estilo de vida, ¿sí? Vos decís, tengo 60 años, estoy todo el día sentado, no me muevo, fumo, como lo que quiero y tengo el colesterol hasta el techo, y bueno, sí, hipertensión primaria, ¿sí? Ahora, es un tipo joven, o ponele 50, 60 años, hace deporte, no fuman, come sano, tiene los lípidos normales, mirale el riñón, ¿sí? No sea cuestión que tenga un tumor en el riñón o en las suprarrenales y esté liberando renina y aldosterona a lo loco y por eso lo tenés hipertenso. Pero lo que más ocurre es que entonces a los viejos le diagnosticas hipertensión, le dan todos los antihipertensivos que se les ocurren, los IECA, los ARA2, ¿sí? ARA2, acuérdense, son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, el losartán, el valsartán, ¿sí? Y los IECA tenés los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina de la 1 a la 2, tenés enalapril, captopril. Hoy la mayoría de esos se le da con un toquecito de qué otra medicación le dan, que vienen mezclados en el mismo comprimido. Por ejemplo, los sartán, más que le dan juntitos. Diuréticos. Muy bien, con diuréticos. Porque vos sabés que estar siempre retienen, y retención de salina es una justa, entonces le sacás el exceso con un poco de diuréticos. Lo que voy a lo siguiente, poner que vos ya sabés la causa, y vos te preguntás, si la hipertensión es silenciosa, mi pregunta es, ¿desde cuándo tiene mi papá o mi mamá hipertensión arterial? Porque esa la viene hace 10 años, y yo nunca me enteré, y ellos tampoco. Entonces, ¿sabés cuál es la forma de saber si esta hipertensión es nueva, joven o vieja? Haciéndole un ecocardiograma y que le miren el ventrículo izquierdo. Pues si yo le hago un ecocardiograma a mi papá, a mi mamá en este caso, y le miran el ventrículo izquierdo y lo ven hipertrófico, digamos, si lo ven normal, es hipertensión reciente. Si lo ven hipertrófico, que está ganando músculo, significa que lleva unos meses. Si la ven dilatado al ventrículo izquierdo, significa que es de vieja data, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tratar un hipertenso que acaba de cumplir sus meses de vida a uno que está hipertrófico, a uno que está dilatado. ¿Se entiende? ¿A quién vas a mirar con más cariño? Y al dilatado y al hipertrófico. El hipertrófico tenés que tratar que no suba de escalón. Y el dilatado, que se cuide bien porque el próximo paso es un trasplante. ¿Se entendió eso? Bien. Bueno, acá está lo que ya explicamos. Todos los mecanismos compensadores, el tema de cómo la circulación aumenta, porque el riñón no entiende que le está faltando volumen y presión, digamos, que entiende que le falta volumen y presión. Entonces, desencadena lo que recién decíamos, ¿no? La liberación de la renina, de la aldosterona, de la antidiurética. Acá está explicado esos mecanismos compensadores, ¿sí? Clasificación de la insuficiencia cardíaca. Y ya con esto terminamos por hoy, porque es mucha la información y hay que reposar un poco. Y nos quedan 2 clases todavía, así que vamos bien. La etiología, ¿sí? Esto también es una clásica pregunta de examen, es, bueno, ¿y qué desencadena la insuficiencia cardíaca? Porque recién vimos la fisiopatología. Bueno, las principales causas en la infancia de insuficiencia cardíaca pueden ser las cardiopatías congénitas, eso lo vamos a ver más adelante, y eso no entra en el final, ¿sí? Entonces, cardiopatías congénitas no entra en el parcial, entra en el final, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ser generada en la infancia por las cardiopatías congénitas. Hasta ahí nada más tenés que decir, punto, hasta ahí, no más que eso. En el final sí, acá hasta ahí. Y después,
cardiopatías adquiridas, que son las que adquiero a partir de que nací. Las congénitas vienen desde que yo soy un embrión, ¿sí? Desde que yo soy un embrión, ¡pum!, aparecieron y maduran como el feto. En cambio, las cardiopatías adquiridas son como las que puedo tener yo, ya con casi 50, vos, ustedes, el al lado, ¿sí? Que son cardiopatía dilatada, restrictiva o hipertrófica, ¿sí? Esas son las causas como orígenes, ¿sí? Antes vimos las causas fisiológicas, fisiopatológicas. Para terminar, la clasificación entonces de la insuficiencia cardíaca puede ser de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, temporal, ¿sí? Una insuficiencia temporal, que sea transitoria, de reciente aparición, o que sea crónica con episodios de descompensación. Es como tener EPOC, lo manejo bien con las drogas, pero de vez en cuando me descompenso y exacerbo la insuficiencia como el EPOC que se exacerba. Luego tengo, según lo que se llama FE, es fracción de eyección, ¿sí? FE, esto escríbanlo porque miren que no está en ningún lado, ¿sí? Después, si en el examen parcial te aparece la clasificación por FE puede ser, y yo te pongo transitoria, derecha o disfunción sistólica, y vos no sabés lo que es la FE, fuiste, ¿sí? Entonces, FE es fracción de eyección, es decir, la sangre que sale de los ventrículos, ¿sí? Y esa forma de insuficiencia cardíaca clasificada bajo el término FE o fracción de eyección puede ser por disfunción sistólica, decimos, porque falla la contracción cardíaca o porque falla la función de diástole, de descansar, de dejarse llenar de sangre. ¿Sí? Muy bien. Si yo altero la capacidad contráctil, la sangre que eyecta el corazón es pobre. Si yo altero la capacidad que el ventrículo tiene de dejarse llenar cuando está descansando en diástole, también altero el gasto cardíaco. La que más conocemos y más usamos, porque me da signos y síntomas rápidos, es la fisiopatológica, que puede ser insuficiencia cardíaca derecha, cuando se altera la capacidad derecha del corazón, izquierda, y acá falta, y anoten, insuficiencia cardíaca congestiva o biventricular, cuando se me une la derecha con la izquierda. Y esto no es política. ¿Se entendió lo que tengo que agregar acá abajo? Insuficiencia cardíaca congestiva, ICC, muy bien, ICC se le dice, o biventricular, porque están los dos ventrículos haciendo de las suyas. La última clasificación es la del Instituto Americano del Corazón de Nueva York, ¿sí? La NIHA, ¿sí? La NIA o NIHA es una clasificación, ¿sí?, del Instituto Americano del Corazón, que es como decir la Federación Cardiológica Argentina, pero la tiene Estados Unidos. Y como ellos investigan mucho más que todo el mundo, cada vez que ellos dicen algo, uno está muy atento a lo que dicen. Entonces, ellos crearon su propia clasificación, que puede ser clase 1 a clase 4. Fíjense que la forma clase 1 es un paciente que está insuficiente, pero está sintomático. No limita su actividad ordinaria, no hay fatiga, no hay disnea, no hay palpitaciones y no hay angina. La angina de pecho, ¿qué genera si yo tengo un paciente que dice, ay, creo que tengo angina de pecho? ¿Qué genera la angina? ¿Qué es lo que hace que el paciente tenga esto? Dolor, ¿sí? Entonces, la clase 1, dentro de esta clasificación del Instituto del Corazón Americano, dice, mira, usted ecocardiográficamente ya tiene insuficiencia cardíaca, le hacen un eco, está hipertrófico, usted seguro ya tiene insuficiencia cardíaca, pero está sintomático, clase 1. La clase 2 ya es leve, empieza a limitar la actividad física, digamos, correr es un problema, trotar es un problema, pero camina y no es tanto el problema. Clase 3 es moderada, ¿sí? Está ya limitada la actividad física, es el paciente que camina y tiene que parar porque se cansa, ¿sí?
aunque el paciente está asintomático en reposo, digamos, cuando reposa, se le van los síntomas. Pero cuando caminan, aparecen. Cuando comen, aparece. ¿Sí? Cuando se baña, aparece. Se cansa hasta para bañarse. Yo lo he visto en niños que los bañaba con insuficiencia cardíaca por cardiopatías congénitas y salían del baño que duraba, no sé, el baño en 5 minutos. Salían pobres pibes como si hubieran corrido un maratón. ¿Sí? Se cansaban y adultos también. Y la clase 4 es severo. El tipo está quieto y tiene todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Está en reposo y tiene disnea, tiene dolor anginoso, le falta el aire, ¿sí? Se siente con síncope, como que se va a desmayar. Bien. Bueno, vuelvo. ¿Alguna pregunta, consulta de lo que hemos escuchado? Puede haber muchas. Por lo menos las más importantes que ustedes digan, mira, tal cosita no la entendí. O si ustedes necesitan más tiempo para decir, bueno, yo necesito tiempo para que esto me caiga, después me llaman, me mandan un mensaje y me lo preguntás. Voy a detener la grabación.